en el castillo en el cual mi criado se había atrevido a entrar a la fuerza antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara yo la noche al aire libre. Era una de esas construcciones en las que se mezclaban la lobleque y la grandeza, tan ciertas en la realidad como en la imaginación de Mr. Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recién abandonado, aunque temporalmente. Nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y menos suntuosos. Hallábase en una apartada torre del edificio. Sus decoraciones eran ricas, pero ajadas y viejas, que engalanaban cantidad y variedad de trofeos heráldicos, así como un número insólitamente grande de vivaces pinturas modernas en marcos de arabesco de oro. Aquellas pinturas no solamente emplazadas a lo largo de las paredes, sino en diversos nichos que la extraña arquitectura del castillo exigía. Quizás a causa de mi incipiente delirio, ordené, por tanto, a Pedro que cerrara las pesadas persianas del aposento, pues era ya de noche, que encendiera las bujías de un alto candelabro situado en la cabecera de mi lecho y descorriera de par en par las orladas cortinas de terciopelo negro que envolvían la cama. Al hacerlo así, deseaba entregarme, sino al sueño, por lo menos a la alternada contemplación de las pinturas y al examen de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía la descripción y la crítica de aquella. Mucho leí e intensamente miré. Rápidas y brillantes volaron las horas hasta llegar la profunda medianoche. La posición del candelabro me molestaba, pero para no incomodar a mi amodorrado sirviente, alargué con dificultad la mano y la coloqué de manera que su luz cayera directamente sobre el libro. El cambio, empero, produjo un efecto por completo inesperado. Los rayos de las numerosas bujías, pues eran muchas, cayeron en un nicho del aposento que una de las columnas del lecho había mantenido hasta el momento en la más profunda sombra. Pude ver así, vívidamente, una pintura que me había pasado de inadvertida. Era el retrato de una joven que empezaba ya a ser mujer. Miré presuntuoso su retrato y cerré los ojos. Al principio no alcancé a comprender por qué lo había hecho, pero mientras mis párpados continuaban cerrados, cruzó por mi mente la razón de mi conducta. Era un momento impulsivo, a fin de ganar tiempo para pensar, para asegurarme que mi visión no me había engañado, para calmar y someter mi fantasía antes de otra contemplación más serena y más segura. Instantes volví a mirar fijamente la pintura. Ya no podía ni quería dudar de lo que estaba viendo bien, puesto que el primer destello de las bujías sobre aquella tela había disipado la soñolienta modorra que pasaba sobre mis sentidos, devolviéndome al punto de la vigilia. Como ya he dicho, el retrato presentaba a una joven, solo alcanzaba la cabeza y los hombros.
pintados de la manera más técnicamente se denomina vignette, y que se parecen mucho a los estilos de las cabezas de suya. Los brazos, el seno y hasta los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El marco era oval, ricamente dorado y afiligranado en el estilo como objetos de arte. Nada podía ser más admirable que aquella pintura, pero lo que me había emocionado de manera súbita y vehemente no era la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza del retrato. Menos cabía pensar que mi fantasía, arrancaba de su semisueño, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viviente. Inmediatamente vi las peculiaridades del diseño de la vignette y el marco tenía que haber repelido semejante idea, permitiendo incluso que percibiera un solo instante, pensando intensamente en todo eso. Quédeme tal vez una hora, a medias sentado. Busqué vívidamente el volumen que se ocupaba de las pinturas y su historia. Los ojos fijos en el retrato, por fin, satisfecho del verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia atrás en el lecho. Había descubierto en el hechizo del cuadro, recibía en una absoluta posibilidad de vida en su expresión que, sobresaltándome al comienzo, con profundo y aberrado respeto, volví a colocar el candelabro en su posición anterior. Alejaba así de mi vista la causa de mi honda agitación. Busqué vívidamente el volumen que se ocupaba de las pinturas y su historia, abriéndolo en el número que designaba el retrato oval. Leí en él las vagas y extrañas palabras que siguen. Era una virgen de singular hermosura y tan encantadora como alegre. Aciaga la hora en la que vio y amó y desposó al pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, tenía ya una prometida en el arte. Ella, una virgen de sin igual hermosura, tan encantadora como alegre, toda luz y sonrisas, y traviesa como un cervatillo, amándolo y mimándolo, y odiando tan solo el arte, que era su rival, teniendo tan solo la paleta, los pinceles y los restantes enojosos instrumentos que la privaban de la contemplación de su amante. Así, para la dama, cosa horrible fue oír al pintor de su deseo de retratarla, pero era humilde y obediente, y durante muchas semanas posó dócilmente en el oscuro y elevado aposento de la torre, donde solo desde lo alto caía la luz sobre la pálida tela. Mas él, el pintor, gloriábase de su trabajo, que avanzaba hora a hora y día a día, y era un hombre apasionado, violento y taciturno, que se perdía en sus sueños, tanto que no quería ver cómo esa luz entraba lívida en la torre solitaria, marchitada de salud y de la vivacidad de su esposa, que se consumía en la vista de todos, salvo de la suya. Mas ella seguía sonriendo, sin exhalar queja alguna, pues veía que el pintor, cuya hombría era alta, trabajaba con un placer fervoroso y ardiente, brigando día y noche para pintar a aquella que tanto él amaba y que, sin embargo,
seguía cada vez más desanimada y débil. Y, en verdad, algunos que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido como una asombrosa maravilla, y una prueba tanto de la excelencia del artista como de su profundo amor por aquella a quien representaba de manera tan sublime. Pero, a la larga, a medida que el trabajo se acercaba a su conclusión, nadie fue admitido ya en la torre, pues el pintor habíase exaltado en el árbol de su trabajo, y apenas si apartaba los ojos de la tela, incluso para mirar el rostro de su esposa, y no quería ver que los tintes que esparcía en la tela eran extraídos de las mejillas de aquella mujer sentada a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas y pocas quedaban para esto, salvo una pincelada en la boca y una matiz en los ojos, el espíritu de la moda oscura, vacilante como la llama en el tubo de la lámpara, y entonces la pincelada fue puesta y aplicado el matiz. Nadie fue admitido ya en la torre, pero cuando estaba mirándola, púsose pálido y tembló mientras gritaba: «Ciertamente, esta es la vida misma», y volvióse de impulsivo para mirar a su amada.